Formación en Adicciones es un espacio para capacitarnos sobre el consumo problemático de drogas y sobre temas generales de psicología que nos ayuden a comprendernos a nosotros mismos y a la realidad que nos rodea. La entrevista es un instrumento muy utilizado en general en las ciencias de la salud. Es la principal herramienta del método clínico. Esto quiere decir que tanto psicólogos, psiquiatras o médicos las usan para diagnosticar o tratar a un paciente. Hay muchas otras profesiones que usan la entrevista, por ejemplo, el abogado, el trabajador social, el periodista, pero la entrevista en psicología es aquella que persigue objetivos específicos propios de la ciencia psicológica. La entrevista psicológica. José Blecher fue un psiquiatra y psicoanalista argentino que en su libro Temas de Psicología dedicó unos capítulos a la entrevista psicológica. Una entrevista psicológica es una conversación entre dos o más personas en la cual un entrevistador obtiene información sobre él o los entrevistados. Por ejemplo, aspectos de su personalidad, de su situación de vida, su historia familiar, sus conflictos, etc. La entrevista es un arte. Tiene su teoría y su técnica específica, pero llevarla adelante eficientemente supone una serie de habilidades que se entrenan, se desarrollan con la práctica y con el tiempo. Cada vez que un psicólogo realiza una entrevista a un paciente, pone en juego todos sus conocimientos, o sea, aplica lo propio de su ciencia. Pero además indaga, investiga la situación de cada paciente, que es una realidad única y totalmente nueva de la cual puede aprender. Por eso Blecher dice que la entrevista psicológica hace confluir en una misma acción los dos roles del psicólogo, tanto el del profesional como el del investigador. En la entrevista, además de la información verbal, el discurso, lo dicho, se tienen en cuenta las conductas gestuales, los silencios, las posiciones corporales, los cambios de voz, que pueden manifestar temores, preocupaciones, emociones y a veces transmiten un mensaje mucho más elocuente que lo que se dice con las propias palabras. La entrevista se puede clasificar en abierta y cerrada. En la entrevista cerrada las preguntas ya están totalmente previstas, tanto en el orden como en la forma de plantearlas, y en general se sigue un protocolo establecido. Un ejemplo es la anamnesis, utilizada en la primera entrevista a los padres de un niño. La entrevista abierta es más flexible, se deja que el entrevistado se explaye, hable de lo que quiere hablar y el entrevistador tiene más libertad para hacerle preguntas o para intervenir sobre el tema que se desarrolla en la conversación. En realidad se busca que al explayarse libremente, el entrevistado configure el campo de la entrevista según su estructura psicológica particular. O sea, que nos cuente indirectamente cómo es, cómo enfrenta las situaciones nuevas, qué capacidad tiene para poner en palabras sus emociones, sus conflictos, en síntesis, que nos muestre más su personalidad. Cada uno de estos dos tipos de entrevista tiene sus ventajas en la práctica, sus desventajas. La más utilizada es la mezcla de las dos, llamada entrevista semidirigida. Otra forma de clasificar los distintos tipos de entrevista es según la cantidad de participantes. Habrá entonces entrevistas individuales y entrevistas grupales, como por ejemplo cuando se trata de una familia, de un equipo de fútbol o de un grupo de empleados. Lo que hace profesional a una entrevista es el manejo que hace el entrevistador del encuadre. Es él quien tiene en claro su rol, quien prepara el lugar, administra los tiempos y quien vela por el cumplimiento de los objetivos. En cuanto a los momentos de la entrevista, hay 4 fases. La primera fase es donde generalmente hay un saludo, una mínima presentación como tentativa de conocimiento mutuo y es importante tener una actitud acogedora, cálida y empática. La segunda fase es la entrevista propiamente dicha. Se hace una exploración, se trata de identificar el motivo de consulta, de determinar qué le pasa al consultante y si nosotros lo podemos ayudar. En este momento el entrevistador trata de escuchar, observar, preguntar e intervenir adecuadamente para ir elaborando la hipótesis y cumplir con los objetivos propios de esta fase. En la tercera fase se clarifica el encuadre o plan de trabajo, se despejan las dudas y se realiza la despedida. La post-entrevista también es un espacio importante que acontece después de despedir al paciente, donde se repasan las notas que se han tomado, se recogen las impresiones y se formula una primera idea del problema. Algunos consejos. Mantener en toda la entrevista una actitud empática. La empatía es la capacidad de ponerse en el lugar del otro.
de comprenderlo, de entender sus problemas, captar sus sentimientos, respetar su libertad, su intimidad y por sobre todo de no juzgarlo. Aprende a desarrollar una actitud de calidez. Es importante que tengas calidez pero sin perder la distancia operativa. A esto Blecher lo denominó disociación instrumental, que sería algo así como la distancia óptima que nos da un equilibrio justo entre la cercanía emocional y la distancia que nos permita posicionarnos con objetividad y pensar sobre lo que estamos escuchando y lo que está pasando en la entrevista. Desarrollar la capacidad de escucha. Hay que aprender a dejar hablar, a tener una escucha activa y a manejar los silencios instrumentales. Es un error muy común de los entrevistadores más inexpertos no escuchar y estar pensando en la próxima pregunta mientras el entrevistado habla. Se trata de prestar atención al otro más que a nuestra propia cabeza. Cuando el entrevistado se vaya, ya habrá tiempo para analizar lo que pasó en ese encuentro. Y por último, utiliza las habilidades comunicacionales. Es muy importante el manejo de las verbalizaciones. Aprender a dar la palabra, hacer comentarios confirmatorios, que las preguntas sean abiertas y no cerradas, y hacer intervenciones facilitadoras, clarificadoras o indagatorias según lo que se necesite. No te olvides que la entrevista es un arte que se aprende fundamentalmente con el tiempo y con la práctica. Si te gustó el video, no dejes de darnos like, de suscribirte al canal para estar al tanto de las actualizaciones y de buscarnos en las redes sociales. Formación en adicciones. Conocer nos hace más libres.